Ahora trabajando con la tercera fuente de la serie de Fourier, que sería la segunda fuente de corriente alterna, la cual es de 8.48 seno de 3 omega t. Entonces el voltaje va a ser igual a 8.48 seno de 3 omega t, transformando la función senoidal en forma polar para poder trabajar con ella. Tenemos que es 8.48 cis de 0 volts. Y ahora la frecuencia 2 va a ser igual a 3 veces el valor de omega. Recuerden que omega siempre va a ser lo que multiplica a t. Y eso nos da un resultado de 1131 radianes sobre segundo. De nuevo, vamos a dejar el circuito exactamente igual. Va a ser mi cajón de impedancias 1, cajón de impedancia 2, cajón de impedancia 3, cajón de impedancia 4, sus respectivas direcciones. Ya se sabe que por asignar los sentidos en esta dirección para el cajón de impedancia 1 y 2, la inductancia mutua 1, 2 es negativa. Y entonces lo que se procede es a calcular el valor de cada uno de los cajones, donde la impedancia 1 sigue siendo una resistencia más una bobina, y lo cual nos da como resultado 20 más 12i. La impedancia 2 es una resistencia y una bobina y nos da 30 más 18i. Ya se aclaró que la impedancia 2 queda únicamente formada por estos dos elementos, ya que queremos calcular el voltaje y la corriente que hay entre los puntos A y B, y si incluimos al capacitor, aunque se pudiera, vamos a perder un punto que sería el punto A. Entonces es por ello que dejamos totalmente independiente estos dos elementos como un cajón de impedancias y este elemento como otro cajón de impedancias, aunque se pudieran agrupar siempre y cuando no existiera el punto A de referencia para los cálculos que necesitamos. La impedancia 3, que es el capacitor, nos va a dar ahora menos 8.3333i. La impedancia 4 sigue siendo una resistencia, que es 10. Y la impedancia mutua 1, 2, que es igual a menos 6i. Entonces tenemos el circuito. No cambiamos absolutamente ningún elemento, siguen siendo los mismos. Dos mallas, lo único que cambiamos es el valor de la fuente. Y como cambió el valor de la frecuencia, pues también se modificó el valor de las impedancias de cada una de las bobinas y de los capacitores, así como de la impedancia mutua. La corriente entre los puntos A y B, ahora debido a la segunda fuente de corriente alterna, sigue siendo la corriente de la impedancia 2, que va de A hacia B y es igual a la corriente de la malla 2. El voltaje entre los puntos A y B lo vamos a realizar a través de un solo recorrido, que sería a través de la impedancia 2, que es el más corto. Entonces sería el voltaje de la impedancia 2. ¿Por qué queda positivo? Porque la corriente del elemento que es I2 lleva la misma dirección que mi caída de tensión, que es de A hacia B. Es por ello que ese voltaje queda positivo, y al momento de calcularlo va a ser Z2 por la corriente 2 más Z21 por la corriente 1. Como vamos a trabajar con el método de mallas, lo que en realidad vamos a calcular es la corriente de la malla 1 y 2. Y entonces en el circuito se puede ver que la corriente 2, que es la que tiene la impedancia 2, solo circula la malla 2 y van en la misma dirección, por eso se queda como la corriente de la malla 2. Mientras que en la impedancia 1, que la necesitamos, la corriente 1, que es de la impedancia 1 y necesitamos su corriente, pues está formada por dos corrientes de malla ya que quedó en medio de las mallas, y la que lleva la misma dirección la consideramos positiva y la que lleva dirección contraria negativa. Es por eso que nos queda J1 menos J2. Lo que hay que hacer ahora es calcular las impedancias propias y mutuas de cada una de las mallas. Tenemos que Z11 sigue siendo Z1 más Z4, pero ahora nos va a dar como resultado 30 más 12i. La impedancia 2 de la malla 2 propia de la malla 2 sigue siendo Z1 más Z2 más Z3. Como hay un acoplamiento más 2 veces menos Z21, ya que al recorrer las corrientes de los elementos acoplados con respecto a la malla 2, la corriente de la malla de la impedancia 1 con respecto a la malla 2 lleva sentido contrario, es negativo, y la corriente de la impedancia 2 con respecto a la malla 2 lleva en la misma dirección, positivo. Menos por más nos da menos. Realizando las operaciones nos queda como 50 más 33 puntos, 6.667i. La impedancia mutua entre la malla 1 y 2 vuelve a ser menos la impedancia 1, ya que las corrientes de las mallas llevan direcciones contrarias al circular por Z1, más Z12 va a ser igual ahora a menos 20 menos 18i. Escribimos las ecuaciones de las mallas. Recuerden que las ecuaciones de mallas solo se pueden igualar a fuentes de voltaje. Tenemos la malla 1, en donde ubicamos si existen o no fuentes. En este caso, si tenemos una fuente, es de voltaje, y es por ello que igualamos la ecuación de la malla 1 al valor de la fuente de voltaje. Mientras que para la malla 2 analizamos si no tenemos ninguna fuente y por eso la igualamos a 0. Hay que calcular, de acuerdo a la expresión que obtuvimos,
para la corriente y para el voltaje, tanto a la corriente de la malla 1 como a la corriente de la malla 2. Haciendo operaciones a través de determinantes, obtenemos el valor de la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2, sustituimos datos y entonces la corriente que nos proporciona la segunda fuente entre los puntos A y B de corriente alterna va a ser igual a 0.168 más 0.002i. Siempre vamos a trabajar con los valores en forma polar y es por ello que lo transformamos y tenemos que 0.168 si es de 0.68 grados y son amperes. Mientras que para el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente de corriente alterna, por eso su índice 2 es igual a 4.710 más 1.842i y ello es igual a 5.057 si es de 21.35 grados y son volts. Como ya determinamos la corriente y el voltaje para la tercera fuente de la serie de Fourier, siendo esta la segunda fuente de corriente alterna, nos faltaría ahora trabajar con la tercera fuente de corriente alterna y posteriormente con la cuarta fuente de corriente alterna. Y una vez contengamos esos resultados, ya podremos calcular el voltaje eficaz, la corriente eficaz y la potencia media entre los puntos A y B.